Hola, soy Alexandra, una vez más acá en este podcast Mindfulness en Casa, en el que mi intención es compartir prácticas de atención plena y de cuidado personal que se pueden aplicar en la vida real, en lo cotidiano, en esas situaciones, momentos que nos sacuden el piso, que están muy fuera de nuestro control la mayoría de las veces y que, bueno, por esa tendencia tan humana de mantener una estabilidad y un control determinado de las cosas, a veces nos juega en contra. Y nos juega en contra en la salud mental y en la salud física. Y en este episodio tenía ganas de hablar justamente de eso, de cómo responde el cuerpo a una serie de pensamientos, de narrativas, de historias mentales, historias que nos contamos, de incluso historias que pertenecen al pasado o historias que hablan de una incertidumbre, un miedo de lo que no sabemos que va a pasar en el futuro. Son todas estas historias que, bueno, despiertan, a veces nos damos cuenta y a veces no, pero despiertan ciertas sensaciones, molestias, incomodidades en el cuerpo físico que, bueno, hay muchas opciones. Podemos dedicarnos a ignorarlas, a adormecerlas, con diferentes métodos, o podemos tomar un camino que quizás no es el más divertido, entre comillas, y escucharlo, darle espacio, cultivar espacio interno para poder sentir lo que el cuerpo nos está diciendo, cómo el cuerpo aprender cómo el cuerpo nos habla, porque esto también es importante. No necesariamente el cuerpo le habla de la misma forma a todo el mundo. En mi caso personal es a través de episodios de ansiedad, pero no esa ansiedad que es casi hasta necesaria tener para, bueno, saber cómo responder en un momento de amenaza, de peligro, ¿verdad? Esto es como un mecanismo normal del organismo que en sus niveles normales, bueno, es simplemente una manera de operar para mantenerse a salvo. Pero en niveles que ya sobrepasan esa naturalidad, trae muchos problemas. Y este fin de semana que pasó, experimenté nuevamente, hacía mucho tiempo que no me pasaba, esta situación de... Y bueno, porque justamente yo ya tengo unos cuantos años en la práctica de mindfulness, de meditación formal y de prácticas de autocuidado, experimenté una situación de escuchar y observar que mi cuerpo me decía y me señalaba que yo necesitaba algo determinado, descanso, quietud, silencio, pero mi fin de semana estaba planificado hacia unos días para otra cosa. Decidimos con mi compañero ir a visitar unos amigos y yo realmente estaba muy, muy, muy cansada. Vengo trabajando en muchos cambios en el Happy Place,
vienen pasando muchas cosas importantes a nivel personal, entonces muy cansada, muy cansada. Y ni bien llegamos a la casa, que incluso fue un viaje de 2 horas en auto, llegamos a la casa y nos pusimos a conversar enseguida. Claro, en esta visitas a tus amigos, te querés poner al día. Y en medio de la conversación, mi cuerpo se aflojó completamente, así por sí solo. Me dijo: Alexandra, yo me voy, te dejo haciendo lo que quieras hacer, pero yo hace rato te estoy diciendo que necesito otra cosa y, y estás insistiendo en mantener una conversación, estar rodeada de estímulos. Y bueno, simplemente pedí permiso, fui al baño, me mojé las manos con agua fría, que es algo que es una práctica que aprendí. El choque con el agua fría, bueno, nos aleja un poco nos aleja no, perdón, nos separa un poco del diálogo interno ansioso que empieza cuando empezamos a sentir sensaciones bueno, que sabemos que no están buenas. Y volví, y a través de la respiración y las herramientas que he desarrollado, pude continuar conversando, ya con otro ritmo, ya como también avisándole a todo el mundo: bueno, ando cansada, tratando de también llevarme el mensaje a mí de que no estoy al 100% y que eso está bien, que puedo, si estoy en un lugar seguro, puedo estar a un 70% quizás. Y bueno, a lo que iba con toda esta anécdota era que después que volví a casa y bueno, tuve mi merecido momento de quietud, de relajación, de estar conmigo, de darme lo que necesitaba, de darme mimos, de responder a lo que el cuerpo me venía pidiendo, me vinieron muchas ganas de compartir la experiencia para hablar de la conexión mente-cuerpo, que justamente es esto, ¿no? El diálogo y la conexión que hay entre lo que sucede a nivel mental con lo que sucede en el cuerpo físico, ¿verdad? Esto también tiene que ver mucho con la energía, ¿verdad? Y cuando en la meditación y en las prácticas de atención plena formales nos entrenamos a mover la energía que está en el cuerpo. Cuando hablamos de que las emociones quedan atrapadas en el cuerpo si no logramos procesarlas o no logramos moverlas de manera productiva, de manera sana, bueno, también existe la posibilidad de hacerlo a través de estas prácticas, ¿verdad? De la meditación, de la respiración consciente y de otras prácticas que nos traen al presente y que nos permiten observar, escuchar y responder de manera consciente a lo que necesitamos. Ni que hablar que el cuerpo es muy sabio. El cuerpo es como ese GPS que nos indica, si aprendemos a escucharlo, ¿verdad? Nos indica a dónde ir, qué es lo que necesitamos, qué hay que dejar ir.
qué cosas necesitamos cultivar, qué cambios necesitamos hacer. Todo muy personal, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con los demás. Esto tiene que ver con las necesidades reales y las necesidades personales. Muchas veces estas necesidades o las evitamos o no nos permitimos verla o nos desconectamos de estas necesidades porque no coinciden con el lugar en el que vivimos, el trabajo que tenemos, las demandas que recibimos, el poco espacio que tenemos para ser nosotros mismos. Y muchas veces no sentimos que tenemos el poder suficiente para cambiar esas cosas que son muy nuestras. Y todo esto lleva un proceso, ¿verdad? Pero al no poder ver estas necesidades, al no poder conectar con este lenguaje que existe entre la mente y el cuerpo, a veces nos perdemos de mucha nutrición personal. Y bueno, el cuerpo empieza a dar primero las señales, ¿verdad? Pero después empieza a colapsar, empieza a enfermarse, y es lo que no queremos. El cuerpo es muy sabio. El cuerpo nos da estas señales cuando estamos por caer en una gripe, trayendo síntomas de cansancio, dolores en el cuerpo, dolor de cabeza. O como decía antes, cuando existe una amenaza externa, por ejemplo, yo le tengo terror a los perros, chiquitos, grandes, no importa. Y cuando existe la amenaza real del ataque de un perro, el cuerpo enseguida se prepara para reaccionar a la situación. Pero depende mucho de lo que la mente le sugiere al cuerpo sobre esta situación, porque lo que dije al principio, no todo el mundo recibe las mismas señales del cuerpo. Quizá, y probablemente sí, tengo un par de situaciones con ataques de perro cuando era chiquita y después más grande. Claro, mi mente le lleva un mensaje basado en mi experiencia al cuerpo, ¿verdad? Para que se prepare o para correr o para entrar en una lucha con un perro. Pero es la mente la que le dice al cuerpo, bueno, paralizate, huí o atacá. Que estas son estas tres respuestas muy mecánicas que tenemos hacia una supuesta amenaza externa o a una amenaza real. Estas respuestas provienen de situaciones traumáticas, en mi caso, con este ejemplo del perro, ¿verdad? Y hay un ciclo de retroalimentación en esta conexión mente-cuerpo. ¿Y qué sucede? Empieza con el enfrentamiento a ese estímulo externo. Y se empieza a desatar un ciclo, ¿verdad? En el que primero es la mente, ¿verdad? Teniendo palabras, juicios, historias, diálogo interno sobre lo que ese estímulo significa.
casi siempre basado en una experiencia pasada, o miedos, inseguridades, ¿verdad? Nacidas esas inseguridades y miedos de experiencias pasadas, de condicionamientos y de sistemas de creencias que se fueron construyendo. Lo siguiente es que esos pensamientos se trasladan a sensaciones, emociones y tensiones en el cuerpo. Porque el cuerpo responde, y esta es la conexión mente-cuerpo, el cuerpo empieza a responder a lo que la mente le dice que está pasando. Y aunque uno en ese momento empiece a ser muy consciente de que, bueno, quizá esto no es una amenaza real, no importa, porque aquello que todavía no es consciente, todavía aquello que está guardado en el subconsciente, responde a nivel mental y a nivel físico. Y cuando empezamos a sentir es que se disparan las respuestas mecánicas de huir, atacar o paralizarse, o si usamos otros ejemplos, extendemos estas reacciones, quizá lo adormecemos lo que estamos sintiendo con una adicción a lo que sea, sustancia, comida, compras, no importa. Empezamos a sentir y automáticamente respondemos de una forma que está condicionada. Esto le pasa a todo el mundo. Y si esa respuesta se sigue repitiendo, se convierte en un hábito, y ese hábito tiene consecuencias que lo que hacen es volver a activar los pensamientos, narrativas, juicios, historias y diálogos internos sobre ese hábito. Y se vuelve a repetir, ¿verdad? Yo no sé si queda muy claro, pero es un ciclo que experimentamos muy seguido. Sobre todo las personas que tienen una dificultad enorme para regular el sistema nervioso, que todavía no han podido cultivar el espacio para sentir sin tener que responder en el momento. Y bueno, estas técnicas de atención plena, las prácticas formales más que nada, que son las meditaciones, son el cultivo del espacio que hay entre ese estímulo externo que da inicio a este ciclo de pensamiento, siento, reacciono, construyo hábito y luego voy de nuevo a ese pensamiento, juicio. Siempre cuando digo pensamiento en esto que les estoy contando, me refiero a pensamientos, bastante hostiles y de juicio para con lo que está pasando afuera o para lo que estamos haciendo para nosotros mismos. Por eso ya me colgué mucho haciendo esta explicación, que no sé realmente si quedó muy clara, pero lo que viene a continuación es una práctica para empezar a cultivar ese espacio.
una práctica de atención plena, de mindfulness, recordando que mindfulness no es nada afuera de nosotros. Mindfulness es la conciencia que surge del acto de traer nuestra atención al presente. Y en este caso de conexión mente-cuerpo es esencial cultivar la presencia, cultivar la atención en el presente, porque de ahí es de donde se expande, se amplifica este espacio entre estímulo y reacción, que lo que nos permite es, responder de una manera consciente, responder de manera alineada a nuestras necesidades. Volviendo al ejemplo de mi fin de semana, yo, por ejemplo, tuve que ir al baño a mojarme las manos con agua fría para detener el ciclón de pensamientos que estaba teniendo. Respirar de una manera consciente, traerme al presente, ¿verdad? Y eventualmente darme lo que necesitaba para pasarla un poco mejor. Bueno, esta práctica la podemos hacer acostados o sentados, sentadas o acostadas. Siempre la espalda derecha alineada al cuello. Si nos acostamos, intentar tener las piernas separadas para que la cadera descanse. Los brazos también abiertos, como no en cruz, sino de una manera cómoda, que descansen los hombros, palmas hacia arriba. Y si elegimos sentarnos para hacer la práctica, en lo posible, si es en una silla con respaldo, para ayudarnos a mantener una espalda erguida. Si estamos sentados en el piso, también tratar de que con un almohadón sentarnos desde la base de la cola para poder abrir las caderas, permitir que se genere hasta por sí sola esta postura de pecho abierto, espalda erguida, mentón levemente hacia el pecho. Siempre recordando que para la práctica formal de atención plena, de mindfulness, traemos a nosotros una postura digna, una postura de entereza, una postura de apertura, porque esto lo que hace es facilitar la atención en el momento presente. Y bueno, una vez que nos ajustamos en la postura que hayamos elegido, vamos a cerrar los ojos y simplemente vamos a llevar la atención a la respiración tal y como está, notando la respiración, inhalando y exhalando. Sería bueno comenzar con inhalaciones profundas por la nariz y exhalaciones lentas y largas por la boca, como soplando una vela. Y esto lo vamos a practicar. Vamos a hacer como unas 5 respiraciones. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Para centrarnos en la práctica.
vamos a notar que enseguida, bueno, empieza a moverse la mente. Empezamos a quizás distraernos un poco con diálogos internos, juicios sobre la práctica, juicios sobre todo lo que les acabo de contar anteriormente. Y está bien, es simplemente el movimiento natural de la mente. Pero lo que también es natural es que tenemos el poder de manejar y de dirigir nuestra atención hacia donde queremos estar. Y en este momento, si estás escuchando este episodio, es porque quieres hacer esta práctica. Entonces, date permiso para cada vez que te das cuenta que tu atención es capturada por un pensamiento, por un ruido externo, por algo que es ajeno a esta práctica, trátate con mucha compasión y paciencia y lentamente traemos la atención a la respiración. Luego de haber hecho esas respiraciones más profundas y largas, vamos a adoptar ya una respiración más natural. Y nuestra atención va a estar posada en esa respiración tal y como está. Observando cómo entra el aire y cómo sale. Y poco a poco también nos vamos a permitir sentir la respiración, empezando por el abdomen, ya que es el primer lugar en el que la respiración como que se expresa en la retracción y expansión del abdomen. Y quizá allí ya observemos alguna tensión, alguna molestia, y la vamos a aceptar, la vamos simplemente a observar sin generar ningún juicio al respecto. Y si se dispara algún juicio, tenemos esta habilidad hermosa de dirigir nuestra atención y en este momento la llevamos nuevamente a la respiración. Podemos estar atentos a la respiración y sentir el efecto que tiene la respiración en el abdomen, el vientre bajo, la boca del estómago, el área del coxis, genitales, si encontramos tensiones, las observamos, las aceptamos y de esta manera lo que hacemos es con una exhalación dejarlo ir, suavizar esa tensión.
Quizás nos podemos ayudar para suavizar esa tensión con una respiración más profunda. Y vamos a expandir la tensión sobre el cuerpo, llevándola ahora a los pies, sintiendo y observando nuevamente, notando si hay algún tipo de tensión, sensación, molestia. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el área del abdomen. Atendiendo los pies con la respiración, sintiendo, observando. Incluso puede aparecer algún tipo de sensación energética como cosquilleo. Y está bien. Todo lo que se sienta está bien. Porque lo estamos observando, porque lo estamos atendiendo. Y vamos a ir subiendo la tensión hacia los tobillos, gemelos, rodillas, como en un escaneo corporal, para sentir y notar lo que está presente. Subimos y movemos la tensión hacia los muslos, glúteos, pelvis, cadera. Cuando notamos que nuestra atención se distrajo, recordar que está bien y que podemos volver a través de la respiración y de abrirse a sentir, permitirse sentir y observar. Movemos la atención y nos enfocamos en el pecho. Y acá pueden surgir emociones diferentes. Y lo vamos a permitir todo. Y si se despiertan emociones que nos dan ganas de llorar, también lo hacemos. Es el momento para hacerlo. Justamente lo que buscamos es responder a lo que el cuerpo nos señala. O quizá descubrimos que al llegar al centro del pecho y los hombros, sentimos una ligera sensación de descanso, relajación, apertura.
de disfrute de la práctica. Y lo abrazamos todo en aceptación, sin entrar en mucho diálogo interno, siempre usando la respiración como un anclaje para volver a la práctica, volver al presente. Nos vamos a permitir mover la atención, si estamos prontos, a los brazos, codos, manos, dedos de las manos. Observando y sintiendo. Construyendo de a poco ese lenguaje que existe entre la mente y el cuerpo, la observación plena. Movemos la atención al cuello, mandíbula, observamos párpados, el rostro entero. Sentimos si existe alguna tensión y con una exhalación lo dejamos ir, aceptando. Aceptando todo lo que el cuerpo nos señala, lo que nos muestra, permitiéndonos responder de manera consciente a lo que necesitamos. De esta manera es como construimos el diálogo mente-cuerpo para estar más conscientes de lo que ya no queremos, de los hábitos personales que quizás estén generando malestar, de las palabras y los pensamientos con los que nos estamos tratando, para despertar la conciencia a todas estas cosas que quizá por hace mucho tiempo queremos cambiar, dejar ir, queremos soltar, recordando que todo esto es un proceso y con esta práctica lo que hacemos es amplificar esa conciencia sobre lo que sentimos y lo que pensamos. Lentamente podemos ir abriendo los ojos, dándonos un momento de sentir la práctica, luego de terminar de escuchar este audio. Y bueno,
seguir el día quizá respondiendo a esto que quizá nos pudimos haber dado cuenta en estos minutitos que compartimos. Gracias por escuchar y, como siempre, espero que todas estas prácticas sean para tu mayor beneficio. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.